El corazón es un músculo hueco situado en la cavidad torácica. Ocupa la parte anterior del mediastino y tiene forma de pirámide triangular, con base derecha y un vértice izquierdo. Este tiene forma de pirámide triangular, tiene una cara anterior, otra inferior y otra izquierda, así como una base y un vértice. Está recorrido por diversos surcos. En su cara anterior podemos ver que está constituido por dos segmentos, el ventricular y el auricular. El primero, cuya base corresponde al surco auriculoventricular, está dividido por el surco interventricular anterior en dos porciones, una izquierda muy pequeña, que es el ventrículo, y una derecha, que corresponde al ventrículo derecho. La parte superior del segmento ventricular se encuentra precisamente en los orificios de la arteria, aorta y pulmonar. El segmento auricular, que se presenta por un canal donde se aloja la aorta y la pulmonar. A cada lado de este canal emiten unas prolongaciones que corresponden a los apéndices auriculares, o también conocidos como orejuelas. La orejuela derecha es de forma triangular y bordea la pared lateral derecha de la aorta. Su vértice se extiende hasta el espacio entre la aorta y la pulmonar. La orejuela izquierda solamente muestra por delante su vértice, está situado al nivel de la cara anterior de la arteria pulmonar. La cara inferior, llamada también diafragmática, presenta en su porción ventricular el surco interventricular inferior. La parte derecha es la más pequeña, que corresponde al ventrículo, y la izquierda, más amplia, corresponde al ventrículo izquierdo. El surco interventricular inferior alcanza el vértice del corazón y se continúa con el interventricular anterior. El segmento auricular es muy pequeño, y a la derecha del segmento auricular está situado el orificio de la vena cava inferior. La cara lateral izquierda está separada de la cara inferior por el borde inferior izquierdo. Su porción ventricular corresponde al ventrículo izquierdo. Su porción auricular lleva la auriculilla izquierda, que está separada exteriormente de la aurícula por un surco profundo. Entre el vértice de la orejuela y el resto de ella existe otro surco profundo y es perfectamente visible. Su base está constituida solamente por las aurículas y se halla vuelta hacia atrás, hacia la derecha y ligeramente hacia arriba. Y hay un ancho surco de derecha, que es el surco interventricular, que la divide en el segmento derecho y en el izquierdo, que corresponde a la aurícula del lado correspondiente. En este último se encuentra el orificio de la vena cava superior y un surco cóncavo hacia la izquierda, que limita por fuera la desembocadura de las venas cavas y la porción rectangular de la aurícula derecha. Es el surco terminal de His. El segmento izquierdo lleva los orificios de las 4 venas pulmonares. Su vértice presenta una depresión que es el resultado de los surcos interventriculares. La del lado izquierdo, que corresponde al ventrículo de este mismo lado, forma en realidad el vértice propiamente dicho, ya que el del lado derecho es pues pequeño y poco saliente. La configuración interior del corazón presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula y el ventrículo derecho, separados de las 2 cavidades del lado izquierdo por un tabique. Este es el tabique interventricular. Tiene forma triangular y su base es superior, continúa con el tabique interauricular. Su vértice corresponde a la punta del corazón. Este es de espesor variable, más grueso en su porción muscular. Hacia su base se adelgaza y se vuelve membranoso, perdiendo su carácter muscular. Esta porción membranosa está situada por debajo de las válvulas sigmoideas aórticas. A la parte anterior de su cara derecha viene a unirse la valva interna de la tricúspide. Su cara izquierda forma una depresión con la pared interna del ventrículo izquierdo. El tabique interauricular está constituido por una membrana delgada, continuación del tabique interventricular. Su espesor es variable y se observa por su cara derecha una depresión que es la fosa oval, que está limitada por un reborde, que es el anillo de Vieuxtemps. En la cara izquierda del tabique, en el lugar correspondiente a la parte inferior de la fosa oval de la cara derecha, está una depresión que es el pliegue semilunar. La configuración interior del ventrículo derecho tiene forma de pirámide triangular. Tiene 3 paredes, un vértice y una base. La pared anterior se relaciona con la cara esternocostal del corazón.
Está recorrida por columnas carnosas de segundo y tercer orden. En la pared anterior también se inserta el pilar anterior de la válvula tricúspide. La pared inferior en su parte superior se vuelve más gruesa y sirve de inserción al pilar posteroinferior de la válvula tricúspide. La pared interna corresponde al tabique interventricular. Entre las columnas carnosas de segundo orden tenemos que por las conexiones que presenta con el haz de His se llama cintilla arqueada o cintilla arquiforme. Se confunde con la base del pilar anterior de la válvula tricúspide. Esta cintilla se une a las paredes ventriculares por columnas carnosas y un borde libre. En su base se encuentran dos orificios, el auriculoventricular derecho y el orificio de la arteria pulmonar. En el auriculoventricular también se encuentra la válvula tricúspide. Es más o menos circular y su extremidad superior queda a la izquierda de la línea media. Su extremidad inferior corresponde a la extremidad external del sexto espacio intercostal. Recibe el nombre de válvula tricúspide la válvula que posee, constituida por tres valvas, la anterior, la más extensa y de forma cuadrilátera, la posteroinferior menos amplia que la anterior, y la interna o septal que corresponde al tabique interventricular. El orificio de la arteria pulmonar se observa una especie de tabique perforado, constituido por la valva anterior de la tricúspide, el pilar anterior, la cintilla arqueada y el músculo papilar del cono arterial. Este divide en una parte anterosuperior, conocido como infundíbulo o cámara arterial, y una posterior-inferior que es la cámara auricular. Esas dos porciones quedan separadas en su parte más alta por la cresta supraventricular de His. El orificio de la arteria pulmonar lleva las tres válvulas sigmoideas, una es anterior, otra derecha y otra izquierda. Lleva en su borde libre el nódulo de Morgagni. La configuración interior del ventrículo izquierdo tiene forma de un cono aplanado cuyo vértice corresponde a la punta del corazón. Tiene dos paredes, una externa y otra interna. La izquierda o externa tiene columnas carnosas en su parte anterior, mientras su borde posterior es liso. La pared derecha en su mitad anterior tiene diversos pilares que le dan un aspecto alveolar. Su parte posterior es lisa y corresponde al orificio aórtico. Las paredes de este ventrículo se unen constituyendo los bordes, uno es anterosuperior y otro posterior-inferior. El vértice corresponde a la punta del corazón, ocupado por múltiples columnas carnosas de segundo y tercer orden. Forman trabéculas anastomosadas en forma de red. En su base se encuentra el orificio auriculoventricular izquierdo y el orificio de la aorta. En el primer orificio se encuentra la válvula mitral, situada a la izquierda del orificio auriculoventricular derecho, en la parte inferior en la base del ventrículo. Está compuesta por dos valvas cuadriláteras, siendo la izquierda menor que la derecha. La izquierda corresponde a la pared izquierda del ventrículo y la interna nace de la mitad derecha del orificio auriculoventricular. El orificio aórtico posee tres válvulas sigmoideas, auriculoventricular izquierdo. Son estas válvulas más resistentes que las de la arteria pulmonar. Presentan en su borde libre el nódulo de Arens. Las aurículas son cavidades de capacidad menor que los ventrículos, están separadas por el tabique interauricular. La configuración interna de la aurícula derecha es ovoidea y es muy estrecha. Su pared externa presenta columnas carnosas dirigidas de atrás a adelante, reciben el nombre de músculos pectíneos de la aurícula. La interna, constituida por el tabique interauricular, se encuentra la depresión de la fosa oval. La pared superior, en la parte posterior de esta, el orificio de la vena cava superior. En su pared inferior, el orificio de la vena cava inferior y el orificio del seno coronario. En su pared anterior se encuentra el orificio auriculoventricular. Y en su pared posterior posee una eminencia transversal, que es el tubérculo de Lower, cuyo papel es desviar las corrientes sanguíneas de las venas cavas. La configuración interior de la aurícula izquierda es irregularmente redondeada. Tiene una pared posterior que, debido a la depresión que produce el esófago al ponerse en contacto con esta cara, a los lados de la convexidad se hallan los orificios de las venas pulmonares. En la pared inferior presenta en su unión con la pared posterior un relieve producido por la vena coronaria. Su pared superior se encuentra deprimida por los troncos arteriales colocados frente a ella. Su pared externa es lisa, salvo en su parte anterior donde presenta el orificio de comunicación con el apéndice auricular izquierdo. Su pared anterior tiene el orificio auriculoventricular izquierdo. La pared interna está constituida por el tabique interauricular. La estructura del corazón. Este está constituido por una masa muscular que es llamado miocardio. Está constituido por la parte principal del corazón, que tiene fibras musculares, toman inserción en un armazón fibroso.
Este armazón fibroso está formado por anillos que rodean los orificios auriculoventriculares y arteriales. Los primeros rodean a los orificios auriculoventriculares y no tienen una constitución uniforme. Sus bordes sirven de inserción a las fibras musculares de las aurículas y en su borde ventricular se insertan las fibras musculares de los ventrículos. Los anillos arteriales, constituidos por 3 arcos fibrosos unidos entre sí por sus extremidades, se hallan vuelto hacia abajo y corresponden al borde aderente de las válvulas sigmoideas. Las fibras musculares presentan una disposición muy especial, ya que la auricular es independiente de la ventricular. Tenemos primero las fibras de los ventrículos, hay 3 tipos de fibras. Las primeras son fibras en torbellino, que se insertan en los anillos fibrosos del corazón y describen una forma de espiral. Llegan a la punta donde penetran en la pared ventricular, formando un torbellino. Las fibras 2 son propias a cada ventrículo, que de los anillos fibrosos rodean a la pared ventricular, penetran por el surco interventricular para alcanzar el tabique. Las terceras son las directas, que parten de la porción membranosa del tabique para terminar en el sistema trabecular de la punta. También posee fibras indirectas, que son oblicuas y pasan de un ventrículo a otro. Las fibras de las aurículas, a cada aurícula hay fibras comunes para los dos. Las propias están dispuestas en la desembocadura de las venas y otras artiformes que van de los anillos fibrosos. Terminan en su externo opuesto en los anillos auriculoventriculares. Las propias adoptan a una disposición que forman verdaderos manojos, como la tenia de Kate, que abomba el endocardio en la pared posterior superior de la aurícula derecha. Corresponde a la cresta de His y se bifurca y se pierde en el tabique interauricular. En la pared posterior de la aurícula tenemos el tubérculo de Lowery, que existe en el fascículo de Lowery. Se pierde por arriba en la foseta oval. El haz de la foseta oval, compuesto por un haz anteroinferior, que del lado izquierdo del orificio de la vena cava inferior y de la pared interior de la aurícula, termina abriéndose en abanico en la parte anterior del tabique interauricular. Este mismo presenta un haz posterior superior, incorporado al haz de Lowery, y cuya condensación forma el borde de la foseta. El aparato trioventricular o el sistema de regulación son un conjunto de fibras musculares perfectamente inervado. Se extiende de las aurículas a los ventrículos. Este está formado por 2 porciones, la propia de la aurícula derecha, que es el nodo sinusoal o nodo de Kate y Flack. Es común en las aurículas y a los ventrículos, y recibe el nombre de segmento atrioventricular o haz de His. Este segmento parte del ángulo formado por la vena cava superior y la aurícula derecha, para formar un huso. Desciende terminando por prolongaciones múltiples en el tejido auricular. Sus fibras se pierden entre las fibras del miocardio que constituyen el fascículo de Wenckebach. El segmento atrioventricular o haz de His está formado por 4 porciones. La primera es el nódulo de Ashok-Tawara. Esta porción del sistema atrioventricular se inicia por abajo y adentro de la desembocadura de la vena coronaria. Después se condensa en un fascículo cilíndrico aplicado contra el tabique, constituido por fibras paralelas. En el anterior se continúa con el haz de His. El haz de His es prolongación del nodo descrito anteriormente. Tiene la forma de un cordón redondeado o triangular en la cara derecha y en la parte anterior e inferior del tabique interauricular. Pasa por el tabique interventricular, donde se condensa en 2 ramas. La rama derecha tiene forma redondeada y color blanquecino. Parece ser continuación del tronco primitivo. Esta se dirige hacia el vértice del ventrículo derecho, en el que forma una red que se extiende sobre las trabéculas del corazón, que se le denomina red de Purkinje. La rama izquierda, en la cara derecha del tabique, penetra en el ventrículo izquierdo, entre la valva aórtica derecha y la valva aórtica posterior. De ahí baja penetra en el segmento liso de la cámara aórtica y alcanza el pilar posterior de la válvula mitral. El endocardio es una membrana delgada y transparente, recubre por dentro las cavidades del corazón, se prolonga por la túnica que reviste el interior de los grandes vasos. Se dice que hay 2 endocardios, uno derecho y otro izquierdo, prolongación del revestimiento interno de las venas y de las arterias que comunican con las cavidades respectivas.